¿Qué tal, amigos televidentes? Aquí estamos en una nueva edición de su programa Balance Financiero, agradeciendo como siempre la fidelidad de ustedes para con nosotros tan generosamente y saludando a todos nuestros compañeros de panel, Hermógenes Casado, Alcedo Ramírez y Francisco Canahuate. Bienvenidos todos. Muchas gracias, doctora Juanita Canahuate Rochet. Nosotros volvemos al aire para todos ustedes con mucho entusiasmo, mucho deseo de traer los comentarios que delicadamente hemos preparado. Quiero comenzando, antes de saludar a Alcedo y a Francisco Canahuate, enviarle un saludo cordial a la doctora Melissa Vila, quien es nuestro apoyo acá en el canal. Y en cualquier momento el director se digna y le hace una toma, pero eso será más adelante, que comparecerá nuestro apoyo, nuestro gran soporte técnico acá en el canal. También a ustedes les enviamos el saludo cordial. Y cuántos temas, Alcedo, sobre todo en momentos donde, caramba, siglo XXI, hablando de guerra y de paz. Alcedo, ¿cómo estás? Sí, compañeros de panel, amigos televidentes, bienvenidos a la nueva versión de Balance Financiero. Y como siempre, también debemos recordar que llegamos a ustedes a través de las ondas hercianas, es decir, a través de la radio, con los segmentos de siempre: actualidad, gestión empresarial, finanzas y contaduría, y terminando con el segmento del cierre de broche de oro con el mundo de los impuestos. Debemos recordarles también que nosotros, gracias a Dios, llegamos a ustedes semana tras semana y ya por más de 20 años, gracias a los patrocinadores que hacen posible que este programa siga y se mantenga en el aire. Como siempre, antes de pasar la palabra al querido hermano Francisco, debemos recordar el pensamiento fundamental para este fin de semana. Estamos entrando en una época fuerte, una época de conmoción, de convulsión a nivel mundial, y por eso es importante el tiempo para dedicarlo a la reflexión, a la meditación, que estamos seguros que todos vamos a sacar grandes proyectos de este tiempo duro que nosotros los católicos llamamos Cuaresma. Francisco. Hola, Alcedo. Hola, Juanita. Hola, Hermógenes. Hola, amigos televidentes. Bienvenidos a su espacio una vez más. Con esta introducción que se acaba de hacer, nos invita Alcedo a la paz interior en el tiempo litúrgico que experimentamos y a la paz política a nivel universal. Con esa actitud vamos a dar inicio formal al programa de hoy. Es así, nosotros tenemos muchos temas. Yo tengo una inquietud. Me gustaría comenzar a discutir con Alcedo, que como tuvimos una conversación fuera de cámara, me gustaría traerla a la cámara. ¿Será posible en un país como República Dominicana, que no produce petróleo, que la mayoría de sus insumos son importados, sería posible en un país como República Dominicana, que es un país subdesarrollado, hablar de crecimiento en tiempos de guerra? Alcedo, cuando regresemos. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar.
Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Alcedo, y te hacía ese interrogante más que una introducción, porque el gobernador del Banco Central, la oficialidad del Banco Central, acaba de publicar los resultados del comportamiento del índice de manufactura mensual, el IMAE, y dice que hemos en el mes de enero crecido un 6.3% en el mes de enero. Tú dirás, bueno, pero es que en enero no había guerra. En enero todavía Rusia era una amenaza para Ucrania, ya hoy no. Y yo te hago la pregunta, es mirando a futuro, si cuando se publique en febrero, que sí estuvo influenciado por los acontecimientos internacionales, si vendrá ese mismo comportamiento, un 6.3 es, no voy a decir que exagerado, pero es muy bueno. ¿Podrá República Dominicana mantener en alto, enarbolar la bandera del crecimiento en el año 2022? Barril de petróleo, $110. Sí, Hermógenes, compañeros del panel, amigos televidentes y radioescuchas. Sin lugar a dudas, el hermano Hermógenes ha puesto un tema de vital importancia y actualidad. Como todos sabemos, en la planificación, en la programación de las empresas, de las organizaciones, de las instituciones del sector público, es importantísimo y de hecho obligado por ley a que se preparen presupuestos, y esos presupuestos se basan en planes de trabajo y también en suposiciones sobre la situación del medio ambiente, del mercado y de las condiciones geopolíticas internacionales. Lo que hemos confrontado en los últimos días, en las últimas semanas, sin lugar a dudas, ha dado al traste con todo ese proceso de planificación, programación y presupuestación que se hizo anteriormente. Eso es lo que quiere decir, Hermógenes, amigos estudiantes, de acuerdo a las buenas normas, a las buenas prácticas administrativas en este caso, que hay que sentarse de nuevo a la mesa, las empresas, las organizaciones, las instituciones, los ministerios, el gobierno en sentido general, y revisar, reevaluar la situación, hacer análisis de cómo va a evolucionar hacia el futuro la situación mundial que estamos viviendo hoy en día, en adición a la situación pandémica que habíamos vivido los últimos 2 años. Y en ese sentido, yo pienso, Hermógenes y amigos televidentes, compañeros de panel y radio escucha, que hay que redefinir, recalcular y hacer pronósticos y proyecciones nuevamente, en base a esta nueva realidad que tenemos. Porque si no lo hacemos así, sin lugar a dudas nos estaríamos engañando, porque estaríamos trabajando en un medio ambiente muy diferente a cómo se planificó y se programó originalmente. Así que en sentido general pienso que, como tú bien dices, Hermógenes, para darte la palabra a Juanita, que ese 6.3% fue en enero y todavía la situación no era tan crítica como la que tenemos en los actuales momentos. Por eso es obligatorio hacer reevaluaciones y volver a hacer presupuestos y programaciones de las actividades nacionales, empresariales e institucionales. Bueno, a ver, Hermógenes, si entendí la pregunta. La pregunta es si podemos tener el crecimiento real o nominal en esta situación. Bueno, si podremos mantener la proyección de crecimiento que mostró enero, sea hacia arriba, hacia abajo, pero mantener el crecimiento. Mantener el crecimiento, haciendo la diferenciación, ¿verdad?, de que si tenemos una inflación, pues hay que ver si ese crecimiento no es producto sencillamente del reflejo de una inflación y que no necesariamente los números nos estén mostrando un verdadero crecimiento. Estamos en momentos muy difíciles a nivel internacional, donde definitivamente las consecuencias las vamos a vivir en el mundo entero. Y yo pienso en una parte también importante de este conflicto, y es que aquí hay muchos turistas
Teníamos vuelos, alrededor de 10 vuelos semanales provenientes desde Rusia. O sea que es un... Tú dices que ya el sector turismo comienza a ver los efectos y si tú miras es una realidad, perdóname que apoye tu comentario con estas palabras, Juanita María Canahuate Rochet. Perdóname que apoye de esta manera, pero es una realidad porque fíjate que tenemos ciudadanos ucranianos varados, pero es porque no hay vuelo directo de Dominicana a Ucrania. Sin embargo, los turistas que son mayor cantidad rusos están regresando porque sí se mantienen los vuelos. Exacto, pero los vuelos para regresar. Y entonces tenemos que ver ese impacto que, como bien dice Hermógenes, en enero no lo vamos a ver. O sea, las cifras de ahora van a ser diferentes porque también hay que tomar en cuenta esas variables. Y obviamente la inflación internacional que este conflicto está provocando. El precio del barril de petróleo que ya mencionas, o sea, que al momento de producir ya sobrepasa los 110 dólares el barril. Entonces, realmente es una situación que tenemos que entender y yo quisiera que incluso habláramos de por lo menos por mantener bien la economía. Ojalá pudiésemos hablar de un crecimiento, pero la situación es más que complicada en estos momentos. Esperemos que el conflicto pues termine rápidamente y que las consecuencias pues no se acrecienten de una manera tan marcada. También en esa misma dirección y en ese mismo orden, hay que tener claro que en el periodo post-pandémico que estamos superando, la comparación de enero del 2022 con enero de 2021 también requiere esos ajustes. Vimos un crecimiento bastante extendido en los meses que se fueron comparando con aquello de la pandemia. Entonces, ese es otro factor que hay que tomar en cuenta. Lo que se está llegando a la conclusión en el panel aparentemente es que el crecimiento de los meses por venir va a estar afectado por la economía de guerra en que estamos viviendo. La economía de guerra que sabemos dónde comenzó y no sabemos dónde terminará. Así es, y es muy interesante el tema porque tú dices, bueno, pero estamos hablando casi de Medio Oriente, estamos hablando de la parte norte del otro lado, prácticamente del otro lado del globo. Tú dirás, ¿por qué República Dominicana que está por acá en el Caribe? En pleno principio de marzo con temperatura ya en 30 grados, 29, 30 grados y otros lugares totalmente abrigados y hasta los mismos combatientes se le ve la protección contra el clima y se ve la nieve y se ve la lluvia. ¿Cómo nosotros que estamos por acá aislados por el mar pudiéramos ser víctimas o vernos afectados por el impacto de un conflicto en un mismo continente? Desde ya, la moneda rusa ha comenzado a mostrar sus debilidades. Desde ya las sanciones, haber represado la riqueza internacional de ese país y haber sancionado los principales motores de la economía rusa, tienen que impactar a la República Dominicana. O un solo hecho, la limitación al acceso al SWIFT, que es la línea de consulta y de interconexión bancaria, Alcedo. Sí, mire, Hermógenes, amigos televidentes, compañeros de panel, precisamente tú has dado en el clavo, porque la razón fundamental de que hay que ser muy cuidadoso en planificar y programar las actividades futuras es que precisamente uno de los agentes, o mejor dicho, el agente provocador por excelencia de la situación que tenemos en Rusia y Ucrania, es precisamente Rusia, uno de los grandes productores de petróleo, de gas y de carbón. Y si a eso unimos el trigo y el maíz,
encontramos entonces con que prácticamente el desabastecimiento o el aumento de precio de esos 5 renglones que hemos mencionado prácticamente son consumidos por todo el mundo, y eso quiere decir que habrá una especie de inflación o de carestía a nivel mundial, lo cual quiere decir que podemos esperar una inflación un poco más alta de lo que estaba prevista previamente. Y como decía el hermano Francisco, uno sabe cómo entramos a este periodo de crisis, pero no cómo vamos a salir. Lo que sí... ¿Cómo ni cuándo? Ni cuándo. Y lo que sí también estamos seguros que de toda crisis, cuando se sale, siempre queda mucha sangre derramada en el piso. Y solamente lo que podemos prever es mirar la forma de que el pueblo, en este caso el pueblo dominicano, se vea lo menos afectado. Y de ahí la importancia de nuestro punto de vista de que el gobierno y las empresas se aboquen a un proceso de redefinición, de revisión de sus planes y programas y presupuestos, porque sin lugar a dudas no sería buena estrategia seguir hacia adelante como que nada estuviese pasando ante esa gran crisis que tenemos hacia adelante, que tenemos frente a nosotros. Porque también tenemos que tomar en cuenta el gobierno, las empresas privadas, el sector público y privado en sentido general tienen grandes programas, grandes proyectos de desarrollo y de inversión, y no sería sensato seguir hacia adelante a toda capacidad sin saber qué nos espera por delante y los problemas futuros que puede desencadenar un conflicto de esta naturaleza, donde está muy por el medio la posibilidad de que todo el pacto de, digamos, la NATO, la Asociación del Tratado Atlántico Norte, pueda inmiscuirse en ese conflicto, y lo cual le daría prácticamente una dimensión universal. Así es, yo no sé por dónde anda la doctora, pero realmente estamos ante un problema universal, como tú acabas de terminar el comentario, doctora. Totalmente, y yo pienso quizá a las generaciones más recientes no conocemos quizá con la profundidad de qué tenemos que hacer. Yo quisiera que ustedes nos dieran algunos consejos en tiempos así de incertidumbre, en lo que no se sabe y vemos una situación internacional y entonces muchos nos llaman a la austeridad y nos dicen, bueno, vamos, porque obviamente tenemos algo del Estado, pero también tenemos particularmente qué podría hacer cada ciudadano, y lo pregunto por esa labor que siempre Balance Financiero tiene de orientar, de en este momento qué se aconseja a la población. No sé si don Francisco ahí tiene algo que uno de esos sabios consejos. Mira, en términos de austeridad siempre está indicado en la guerra y en la paz. En la medida que el ser humano disciplina su conducta y no gasta más de lo que puede gastar o lo que debe gastar, desde el punto de vista económico, tiene la seguridad, la garantía de que puede sortear cualquier dificultad que se presente. Cuando vivimos sobregirados en los gastos, endeudados, como a veces pasa con los propios estados, que comienzan a endeudarse y piensan que la deuda no se paga. O como alguien dijo una vez, la deuda vieja no se paga y la nueva se dejan envejecer. No debemos tratar en estos tiempos con ese criterio la austeridad. La austeridad debe ser una actitud constante y real de los ciudadanos, de la familia, de las empresas, del Estado y de todos en sentido general. Austeridad significa prever con qué cuento y de eso con qué cuento tratar de quedar en ahorro con una proporción, aunque sea mínima. Pero aquí usamos el criterio de gastar anticipadamente sin saber muchas veces de dónde vamos a honrar el compromiso. Excelente consejo. Definitivamente, incluso pienso en ese término de verdad, el fondo de emergencia que ahora está tan, el término pues está
digamos, expandiéndose su uso, que en estos momentos pues es más importante que ese fondo sea importante. Nosotros vamos a una breve pausa y luego seguimos con más temas de actualidad y finanzas, sobre todo ya viendo en nuestro país todo el acontecer. Volvemos. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santa María y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, aquí estamos de regreso y qué bueno que Juanita decía, volvemos con temas más aterrizados de República Dominicana. Estamos hablando de República Dominicana, pero montada en los escenarios exteriores, montémonos en los locales. Alcedo, ha habido un silencio vamos a llamar aconsejable respecto a un pacto fiscal que desde el año 2012 está instruido. Entonces, por un lado, se emiten normas, por ejemplo, un proyecto de norma que ha sido prorrogado, yo no recuerdo cuándo el fórum, la oportunidad para opinar sobre una norma haya sido, voy a llamarle ya aplazado, porque es de enero, y me refiero al de ganancia de capital. Ha habido una serie de regulaciones, un proyecto de norma para agravar las operaciones, operaciones digitales y ahora un proyecto de ley para modificar la 112.00 sobre los combustibles, la ley de combustibles. De hidrocarburos. Gracias, Alcedo. Alcedo, estamos ante una reforma tributaria segmentada y que era la idea de el país, por no inculpar directamente al sector oficial, era la idea del país enlatar, empacar todas estas medidas y presentarlas en un solo bloque y que ahora por el consejo de las circunstancias se ha hecho mandatorio desmenuzarlo, Alcedo. Miren, Hermógenes, compañero de panel, amigos televidentes, de nuevo interesantes preguntas dada la situación en que nos encontramos. Nosotros pensamos, en base a lo que tú has planteado, de que estamos volviendo a ese esquema un poco desesperado, o mejor dicho, no bien planificado, de tratar de ir poniendo parches, soluciones parciales y temporales a problemas que vienen de lejos y que se están reflejando hoy en día y que ameritan una solución integral como la que siempre ha postulado el hermano Francisco y que trabajó en eso y se le sometió, se le recomendó al gobierno a ir a una especie de solución integral al problema de las recaudaciones, al sistema fiscal y tributario de la República Dominicana. Fuera de ese enfoque integral, nosotros pensamos
que solamente van a ser soluciones de muy corto plazo y que a nuestro humilde entender van a agravar la situación. Antes de pasar a la palabra a Francisco, que yo pienso que podía enfocar un poco mejor y ampliar esta respuesta, yo quiero significar, Hermógenes, lo que tú mencionaste anteriormente, que para que el público esté bien edificado, queremos recordarle que el sistema SWIFT que mencionó Hermógenes de comercio, de comunicación interbancaria, es un sistema internacional mundial que tuvo origen en Francia y es para comunicarse toda la red de bancos a nivel mundial. Prácticamente una especie de sistema de correo electrónico, de comunicación entre los bancos. Y de validación de información. De mensajería, sí, para tramitar una especie de autorizaciones, preguntas y demás, aunque luego haya que ir a los sistemas propiamente transaccionales y financieros. Pero lo importante es que cuando se saca una entidad bancaria, y eso se ha propuesto prácticamente para toda la banca rusa, eso sería un golpe muy fuerte. Así que yo pienso que con estas dos ideas me gustaría que Francisco pueda redondear lo que él considere que le daría mejor edificación a nuestra teleaudiencia y nuestros radioescuchos, que son los que en definitiva mandan en este programa. Mira, la pregunta que formula Hermógenes no puede verse como parche ni como reforma, porque excepto la parte de los combustibles, los demás son actos administrativos, no legislativos. La pregunta es si por acto administrativo queremos transgredir los textos legales, y eso sí sería un tema a discutir. En la medida que una norma general o un proyecto de norma general establece lo que la ley no establece, discrimina donde la ley no discrimina, en esa misma medida se excede el marco administrativo. Recordemos que la tributación tiene 4 áreas de estudio. La política, es decir, qué queremos gravar, a quién queremos grabar, la técnica, qué instrumento vamos a seleccionar para el gravamen, la jurídica, que es la aprobación de la ley en el Congreso Nacional, y la administrativa, que es el último eslabón para limitarse dentro de sus facultades a administrar lo que el Congreso le envía, porque no hay impuestos sin ley. Entonces, desde ese punto de vista, quizá la pregunta debía reconducirse en el sentido de si se está emitiendo normas en el marco de la Constitución y las leyes, o se están tratando de establecer normas que desbordan la Constitución y las leyes, lo cual manda un mensaje no tan confiable entre los contribuyentes. Ese es un tema que habría que ponderarlo. En cuanto a la parte del pacto fiscal, que es mandatorio por la ley 1.12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, está demorado, pero no olvidado, como decimos aquí ya como un eslogan. Y más temprano que tarde habrá que abocarse a discutir de manera integral este tema, y ahora que surgen nuevos elementos, por ejemplo en lo que tiene que ver con lo digital, que pudiera también incorporarse dentro del contexto de la reforma integral al Código Tributario, es el momento propicio. Y aunque se ha dicho que no hay condiciones, yo digo que no había condiciones, y lo ideal era no esperar que haya crisis en el financiamiento del presupuesto nacional, sino hacerlo en momentos de estabilidad, que siempre será más saludable el resultado. Hermógenes. Así es con las diferentes normativas que se han propuesto, también el proyecto de ley. La población está un poco, yo diría, inquieta, porque ven reformas, ven modificaciones, se preguntan si realmente no está haciéndose una modificación parcial
Y yo creo que ya el pueblo dominicano lo que reclama es justamente ese pacto fiscal, un pacto que está mandado por la ley, como nos lo recordaba don Francisco, o sea, que no es tampoco una cosa de, bueno, si quiero, y en momentos de estabilidad, obviamente es el mejor momento para hacer una reforma. Y la verdad que hay muchos elementos nuevos, elementos que la población lo que quiere es que se venga a evaluar en su conjunto, no que se, por ejemplo, en el caso de los servicios digitales, que es un reglamento lo que se ha propuesto, hay muchas, digamos, muchos cabos sueltos que lo ideal sería verlo dentro de un pacto fiscal integral para justamente evitar lo que nos ha pasado en muchas ocasiones, que hay pequeñas modificaciones que chocan luego con otras o que no se sabe exactamente cómo compaginan. Entonces, lo que necesitamos cuando hablamos de claridad, cuando hablamos de simplicidad de un sistema, es que esa reforma que está aplazada, como dice don Francisco, pues finalmente llegue a feliz término, se haga y que todos esos temas puedan tratarse de manera integral. Sí, mire, yo estoy tan de acuerdo, perdona que interrumpa y no antes de pasar la palabra al hermano, y es que precisamente como lo planteó el hermano Francisco, antes el gobierno decía que la situación no era la mejor para abocarse a discutir y aprobar definitivamente el pacto fiscal, pero nosotros nos situamos en esa corriente de pensamiento administrativo donde indica, o la cual indica que precisamente la inflación es el impuesto más arbitrario. Y es un impuesto que se nos está imponiendo a la ciudadanía de manera arbitraria, nadie lo pidió, nadie lo planificó. Así que yo coincido con Francisco que quizás ha llegado el momento de reconsiderar, y como dice Juanita, que podamos abocar el problema de la reforma, de la situación tributaria, de manera integral, como la solución que se ha presentado. Sí, es así, y yo creo que en la medida que se dan los acontecimientos, también sobre la marcha tú tienes que corregir tus proyecciones y corregir tus políticas. Exacto. Quiere decir que nada está diseñado de una manera férrea que sea inamovible. Y ahora me estoy refiriendo a un periodo de inflación que ustedes mencionan y en el cual, en la medida que suben los precios, la recaudación por ITEVIS, que es un impuesto que se aplica ipso facto en el momento de la transacción. Tú no tienes que esperar un año para ver qué pasa, sino que ipso facto tú compraste y automáticamente si el producto está grabado, pues tiene la tasa aplicada y la tienes que pagar ahí. Hay un agente de retención que la va a reportar, que la debe reportar después, pero ya tú pagaste tu impuesto en línea. Entonces, en la medida que esos precios se inflan, así también el porcentaje que es fijo se está aplicando sobre una base mayor y tú estás comprando a un precio más alto. Estoy hablando del consumidor final, porque Francisco me puede interrumpir y decir, bueno, pero se va a trasladar, en este caso no, el consumidor final, el que compró la canasta básica. Inflación, exacto. Entonces, uno de las vertientes que tiene un proyecto de pacto fiscal es la reducción de las tasas. Sin hablar de inflación, ahora, urgente revisión de las tasas en un periodo de incertidumbre económica, junto con una guerra entre dos naciones que permea el mundo entero y una pandemia que nati muerta es una pandemia y está ahí. Volvemos. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos.
Perfi Santa María y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Ya estamos de regreso y aquí nos planteaba Hermógenes que la disminución de las tasas es una forma definitivamente de ayudar a controlar la inflación y que muchas veces pues es mucho más efectiva que el dar ayudas, dar subsidios. Y esto es momento para plantearse nuevamente esa reducción de tasas y realmente esperamos que en los próximos días pues se revea esa política en vista de los acontecimientos actuales. Y aquí estamos en su segmento de contaduría y finanzas. Aquí siempre pues hablamos de cómo va evolucionando el precio del petróleo y también cómo va evolucionando el precio, la tasa de cambio del dólar. Vimos esta semana cómo el peso se está apreciando con relación al dólar. Para ver, siempre le gusta mucho este tema a Alcedo, así que le paso la palabra a Alcedo para que nos detalle todos estos. Sí, mira, Juanita, compañero de panel, amigos televidentes y radioescucha, efectivamente el tema de los precios internacionales, comenzando por el petróleo, el oro y los demás productos a nivel internacional, precisamente estamos entrando en una situación que su proyección hacia el futuro puede ser tanto errática. Por ejemplo, nosotros pensamos hace apenas 15 días que la subida del precio del petróleo era momentánea, era producto de una situación de amague, pero no dar. Y por eso decíamos, bueno, cuando la situación política, geopolítica internacional vuelva a la normalidad, la presión sobre el precio del petróleo va a disminuir y va a volver a los niveles que lo teníamos antes de estos atisbos de guerra. Pero ahora, hoy en día, cuando estamos ya inmersos en una guerra, ya precisamente pasó la barrera de los 100, pasó la barrera de los $110 el barril, y como decía Francisco, uno sabe por dónde comenzó, pero no dónde va a terminar. Lo mismo pasa con los demás precios y lo mismo pasa con la situación del dólar. Hoy en día es posible que por la situación, como decía el hermano Francisco, de que nos hemos ido preparando, atrincherándonos, que quizá es un término que se puede usar ahora, de dólares, aumentando nuestras reservas internacionales netas, es probable que momentáneamente el dólar esté bajando, pero nada nos puede asegurar que en el futuro no coja una trayectoria al revés y comience a aumentar nueva vez. No nos olvidemos que la proyección para este año es que llegue aproximadamente a 60 pesos por un dólar. Así que lo importante es volver a nuestra receta original. Son momentos de incertidumbre, donde no se ve bien claro el futuro y hay que entonces andar con paso de plomo, hay que repensar, represupuestar, reprogramar todo y entonces en base a eso podemos hacer un poco de luz hacia adelante. Pero eso, a nuestro humilde entender, sería el camino correcto. Vamos a aguantar un poco, vamos a revisar todas las proyecciones, tomando en cuenta las nuevas condiciones, las nuevas suposiciones que hay que hacer y las nuevas realidades tanto de mercado como geopolíticas a las cuales debemos enfrentarnos. Las medidas que siempre hemos dicho deben tomarse, o cuáles medidas ha sido la interrogante de nosotros, pueden tomarse para contribuir, para mitigar, contribuir a reducir, mitigar
la creciente inflación mundial con repercusión directa y muy directa en República Dominicana, casi líder de la región. Bueno, ahí está el comportamiento del dólar. Ya nuestra directora Juanita María decía sobre la apreciación del peso dominicano. Balance Financiero no ha podido confirmar la información, no tiene la data en firme de cuántos dólares ha inyectado el Banco Central al mercado con el objeto de recoger pesos. Entonces, esa proliferación de dólares en momentos de crisis, y eso es, digamos, un hito en la historia, pues tiene un impacto directo en la inflación, porque los precios altos a nivel internacional, los dólares altos, o sea, peso dominicano devaluado, inflación inminente, pero con un control, con una administración de la divisa, como por año hemos mantenido, pues es un aliciente, resulta un aliciente a la reducción o al comportamiento de esa inflación. El peso dominicano, entre el balance financiero anterior y pues ha tenido una apreciación, como señala la doctora, pero lo que nosotros más vigilamos es la brecha entre la tasa oficial que publica el Banco Central y la que aplica el sector financiero comercial. El sector financiero está vendiendo el dólar prácticamente, Francisco, prácticamente a la tasa como compraba. Estoy diciendo que de 57, 80 y tanto que comenzó el año, hoy tú vas a los principales bancos comerciales y consigues divisas a 55,90, por debajo del 56. Y la brecha, que es a lo que me refiero, en la venta es de apenas 24 centavos. La diferencia entre lo que establece el Banco Central y lo que ejecuta la banca comercial. Si tú tienes dólares a la venta, la banca comercial te lo va a comprar al 54.00 por uno, a 54 pesos, lo que indica que ha habido una variación de 70 centavos en la compra y 24 centavos en la venta. Eso, ojalá el Banco Central pueda mantener ese control, que no sea dólares represados, Francisco, que provengan de endeudamiento, de colocación de bonos soberanos. Entonces lo debo, pero lo tengo en el bolsillo. A eso justamente me iba a referir, que fueron más de 3.000 millones de dólares de bonos soberanos que se emitieron recientemente y que entran al mercado, y de ahí el crecimiento de las reservas internacionales. Dentro de ese contexto, coger prestado para guardar y colocar en el mercado es una estrategia de muy corto plazo que habrá que mantener vigilante de manera oportuna, porque si nos endeudamos, pagamos intereses para colocar la divisa en el mercado y reducir la tasa de cambio momentáneamente, es una estrategia que no es criticable, pero a muy corto plazo. Correcto. Tenemos que ir a una pausa brevísima. Yo sé que hay uno de los panelistas que está levantando la mano, pero se la vamos a dar en el mundo de los impuestos, que es un segmento muy esperado, y es el colofón y el cierre deluxe de Balance Financiero. Aquí volvemos. Bien, acá estamos de regreso para los amables televidentes. Había uno de los participantes del panel que estaba levantando la mano, no sé de qué, Alcedo Ramírez, estoy diciendo las iniciales, pero este es el mundo de los impuestos, donde cada semana traemos las novedades. No importa que en los segmentos anteriores hayamos hablado sobre el impacto de los impuestos en una economía inflacionaria. Alcedo, usa 30 segundos para que le devuelva la palabra a la doctora Juanita Canahuate. Sí, gracias Hermógenes, Juanita, Francisco, amigos televidentes y Radio Escucha. Precisamente lo que quería era reafirmar las últimas frases de Francisco, en el sentido que hay que tener mucho cuidado de tratar de inducir hacia la baja de manera momentánea la tasa de cambio, pero con un endeudamiento que puede tener peores repercusiones en el futuro, y tomando en cuenta también que estamos en un mercado inflacionario, que el problema
aparte de ser monetario y pequeñas reducciones no resuelven el problema, cuando tenemos aumentos en productos y servicios de primera necesidad de un 20 o un 25%. Juanita. Bueno, y aquí estamos ya, como decía Hermógenes, algunos temas que siempre comentamos del mundo de los impuestos. Estamos ya en estos tiempos, siempre son tiempos de mucho trabajo, ¿verdad? Para todo el que trabaja con declaraciones, para todo el que, tanto de personas físicas, ahora en marzo ya pasó bueno, no ha pasado el RCT, porque el RCT, los que están acogidos al régimen simplificado, tienen prórroga ahora hasta marzo, por lo menos las personas físicas. Pues luego vendrán, ¿verdad?, las empresas cuyo cierre es al 31 de diciembre. O sea que son tiempos muy ocupados, y lo digo porque los miembros de este panel, pues durante este tiempo siempre están un poquito más, con más temas que de costumbre en el resto del año. Un tema que se ha digamos, socializado mucho es este reglamento que quiere pues poner las bases para cobrar el ITEVIS a los servicios digitales. Y primero ha causado mucha sorpresa para mucha gente, primero quizá por falta de entendimiento qué son los servicios digitales, ¿verdad? Esos servicios, hablamos de Netflix, de YouTube, de Amazon, o sea, esa intermediación, ese servicio de intermediación que se da, pues sencillamente lo que se busca es que con el ITEVIS pues pueda cobrarse a esas empresas, y ese reglamento pues va, y digo, repito siempre que es un reglamento, independientemente de que entienda que debe ser, lo ideal es que venga en una ley, y una ley que se llama, ¿verdad?, Pacto Fiscal, nuevo código, y no en el reglamento. Pero la idea es que esas empresas que no están ni domiciliadas ni son residentes en República Dominicana, pues se inscriban de manera voluntaria para pagar el ITEVIS. Nosotros nos preguntamos qué tipo de sanciones o incentivos hay para, en caso de incumplimiento de esa inscripción voluntaria, y lo que abogamos es porque haya un sistema híbrido donde podamos sí decirle a las empresas, vengan de manera voluntaria, pero si no viniste de manera voluntaria, pues entonces te hago una retención sobre los medios de pago. Hay muchas cosas y muchas oportunidades de mejora en la propuesta. Qué bueno que la propuesta se hizo, que hay un paso en el que se empieza a socializar este tema, porque no es justo que empresas que trabajen fuera de los servicios digitales, pues que tengan una carga impositiva distinta a todas esas empresas que brindan servicios digitales. Es definitivamente una cuestión de justicia tributaria, y el problema no es el que se haga, hay que hacerlo, el problema es cómo lo hacemos, el que estamos discutiendo. Ese es el único comentario que quería hacer, y dejo la palabra a don Francisco, que siempre pues nos trae esos comentarios que nos aclaran tantas dudas, nos dan tanta luz y nos vuelven a poner en el camino. Después de ese comentario de palpitante actualidad de Juanita María, yo voy a aterrizar un poco en un tema que no es nuevo, pero que puede tener repercusiones importantes. Me refiero a la depreciación. El gasto de depreciación es admitido como deducible. ¿Y en qué consiste? ¿Cuál es la filosofía de considerar la depreciación como un gasto deducible? Es la recuperación racional del costo que invierten las empresas para su instalación, equipamiento y desarrollo. Quiere decir que en la medida que se hacen las inversiones, se reconoce el costo y se va racionalmente cada año deduciendo una proporción sin que esto conlleve erogación de fondos de nuevo,
con la intención de que cuando se hacen obsoletos los activos depreciables, haya capacidad para reponerlo y continuar el concepto de empresa en marcha. El tema que quiero comentar es el que ha traído la Ley 4620 y su interpretación con la revaluación de los activos. Es un concepto constante de la Dirección General de Impuestos Internos cada vez que ha emitido leyes de amnistía y normas de aplicación de esas leyes, que no se admite el gasto de depreciación sobre la porción revaluada. Sin embargo, hay un cambio de criterio en la situación de la 4620 y la administración considera que debe de reconocerse el gasto de la depreciación sobre la parte de revaluación. Este tema va a ser conflictivo en el futuro porque choca con criterios que está en la propia ley y en el reglamento 139/98. Y quisiéramos llamar la atención de todo el que se ha acogido a revalorización, que aunque le digan que tienen derecho a llevar a gasto, que se aseguren con mecanismos institucionales de que no será cuestionado. Y una forma es solicitando consulta técnica vinculante en cada caso, porque cualquier norma que se pudiera emitir o cualquier criterio que se pudiera emitir pudiera generar posteriormente ajustes y sanciones, porque se trata de un choque de criterios, un precedente que no se había conocido en la Administración Tributaria Dominicana a los fines fiscales hasta la fecha. Y ese cambio de criterio puede traer interpretaciones posteriores de distinta naturaleza. Hermógenes. Bueno, lo importante sería una tabulación, una estadística, la cual no tenemos, pero es lo importante, que muestre durante la aplicación de la ley, yo le llamé ley de amnistía fiscal para sintetizar su nombre, para pegarlo, el nombre artístico de la ley. Lo importante sería una estadística que nos diga qué porcentaje de las operaciones amnistiadas corresponde a amnistía fiscal per se, que quiere decir que los últimos 3 años están libres de fiscalización, y que otro porcentaje cae en lo que es revalorización patrimonial, y dentro de esa revalorización patrimonial, ¿qué porcentaje fue bienes inmobiliarios que no incluyan terrenos, que están sujetos a depreciación? La ley arrastró esa ambigüedad en el sentido de que no corrigió la usanza del momento, y entendemos que el consejo que da el maestro Francisco Canaguate es el adecuado, y es poner a pensar a el Departamento Legal y las instancias que fueran necesarias dentro de la Dirección de Impuestos Internos en lo referente al tratamiento de los inmuebles y o muebles sujetos a depreciación y que han sido revalorizados durante la vigencia de la Ley 4620, doctora. Sí, un muy buen consejo, porque el Código Tributario pues establece este mecanismo de consultas vinculantes, y recordar que estas consultas vinculantes, si bien es cierto que el Código Tributario establece que son vinculantes únicamente para la parte que la solicita, el Tribunal Superior Administrativo pues ha decidido que por el principio, en aplicación del principio de igualdad, esas consultas vinculantes, cuando se trate de contribuyentes que se encuentren exactamente en la misma situación planteada, pueden prevalerse de esa consulta técnica por el principio de igualdad. Obviamente, antes del hecho perfeccionado, lo recomendable es solicitar, que da aún más seguridad jurídica, porque es lo que establece el Código Tributario, solicitar la consulta técnica, pero también haciendo esa pequeña acotación de la posición actual de los tribunales de la República. Creo que Alcedo tiene un comentario sobre el tema. No, simplemente ratificar que estoy de acuerdo con Juanita en el sentido de que es el momento de tomar en cuenta la visión integral para incluir en ella
los activos digitales, que es muy importante que se incluyan en esa reforma integral que se piensa del régimen fiscal de República Dominicana. Sí, como ya estamos en el final, es muy importante y yo creo que Balance Financiero debe asumir su rol de liderazgo en materia impositiva y en comunicación sobre el mundo de las finanzas, de los negocios y las leyes, y tratar de conseguir una posición como programa de televisión y, si es posible, que tengamos una voz oficial dentro del programa para que ahora, que todavía estamos comenzando marzo, no nos sorprenda el 20 y tanto de abril, creo que el 26, ya con una ambigüedad en lo referente a la aplicación de este tema. Nosotros se nos ha acabado el tiempo, pero queda tiempo suficiente para que nosotros le enviemos un saludo muy cordial a dos distinguidos visitantes que desde Francia tenemos y son los esposos Rochet. Un abrazo para ellos y que la pasen bonito en República Dominicana. Alcedo, hasta la próxima. Hasta la próxima, los amigos televidentes, y que sigan con Balance Financiero y que, muy importante, aprovechemos esta cuaresma para reflexionar y sacar mejores conclusiones y mejores decisiones. Hasta la próxima. Sí, bueno, Francisco. El pacto fiscal está demorado, no olvidado. Doctora. Hasta la próxima y muchísimas gracias por la fidelidad de siempre.